reveladas, las 12 enseñanzas divinas de Jesús que transforman vidas y manifiestan milagros en un pequeño pueblo rural de México, donde las tradiciones y la fe se entrelazan en cada rincón. María, una madre devota de 38 años, vivía en un mundo de luz. Su hogar era un refugio, lleno de risas, amor y la esperanza que brotaba como flores en la primavera. Sin embargo, cuando un oscuro mensaje llegó como un rayo en la tormenta, su esposo, Pedro, el pilar de su existencia, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. El mundo de María tembló y su fe fue puesta a prueba, cada rincón de su hogar resonaba con oraciones, pero la verdadera fortaleza de María se encontraba en la iglesia de su pueblo. Un modesto edificio de ladrillos, en su altar se acumulaban flores frescas y un crucifijo que brillaba con la esperanza de todos. Aquella noche, mientras las velas parpadeaban suavemente, el aire se llenó de cantos que parecían llegar hasta el cielo mismo. La comunidad se unió, manos entrelazadas, orando fervorosamente por Pedro, clamando por su sanación. Sin embargo, una sombra de desesperanza se anidaba en el corazón de María, mientras algunas voces cercanas comenzaban a cuestionar el poder de la oración, dejando surcos de angustia que amenazaban su fe. Una noche, mientras se arrodillaba ante el altar, una sensación palpable la envolvió, como un abrazo divino. En ese silencio cargado de espíritu, sintió que una corriente de luz la atravesaba. Las enseñanzas de Jesús prometen milagros a quienes creen sin dudar, resonaba una voz en su alma. En ese instante, la oscuridad que amenazaba ahogar su fe se disipó. María decidió que no estaba sola en esta batalla, necesitaba a su comunidad y juntos podrían elevar una súplica poderosa. La iglesia, lugar sagrado y vibrante, se preparó para una vigilia especial. Cada feligrés, un faro de fe, trajo consigo la luz de sus esperanzas y creencias. Las horas pasaron entre flores, velas y un susurro de promesas. Pero cuando un intento por sanar a Pedro mediante métodos tradicionales falló, el eco de la incertidumbre comenzó a resonar en la congregación. La lucha interna entre lo divino y lo lógico pesaba sobre María como una losa. El clímax de su ansiedad llegó cuando el anciano sacerdote, con su voz cargada de experiencias y fe, comenzó a contar la historia de una madre que nunca perdió la esperanza por su hijo perdido. La congregación permanecía en un profundo silencio, cada palabra resonaba en el alma de quienes escuchaban, iluminando los corazones con la posibilidad de una sanación milagrosa. Justo en ese momento, todos se arrodillaron, uniendo sus voces, suplicando con fervor por Pedro, levantando sus corazones al cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La atmósfera se tornó pesada, como si los cielos estuvieran al borde de romperse. Un murmullo recorrió la iglesia cuando María sintió que la presencia divina hacía vibrar el aire a su alrededor. Cada latido de fe parecía resonar, lleno de expectativa. Así, mientras la puerta se abría, un destello de luz iluminó el rostro de María, que se volvió hacia el altar, cargada de esperanza y preguntándose, ¿serán estas oraciones el aliento de un milagro por venir? La tensión se palpaba, como un hilo tenso listo para romperse, pero el desenlace quedó en el aire, envolviendo a todos en un profundo silencio, expectantes ante lo que el cielo tenía preparado. Cuando la puerta de la iglesia se abrió, todos los corazones latían con fuerza al unísono. La luz que entró fue como una brisa suave, acariciando cada rostro, llenando la sala de una energía inesperada. María, aún de rodillas, sintió que algo grandioso estaba a punto de ocurrir. La congregación aguardaba, cada uno con la mirada fija en el altar y en la figura del sacerdote, que parecía más que un simple hombre, era el mensajero de lo divino en ese momento sagrado. El anciano comenzó a caminar hacia el altar, su andar pausado como si el tiempo mismo se detuviera. Cuando llegó al centro, levantó sus manos. Hermanos y hermanas, su voz resonó como un eco en la penumbra, hoy, el cielo escucha nuestra súplica. Sabemos que la fe mueve montañas.
¿Acaso no lo prometió nuestro Señor? Él es nuestro sanador, nuestro refugio, y en este instante, es en donde colocamos nuestras esperanzas. María sintió que su corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo. Esa mezcla de angustia y esperanza, de miedo y fe, la envolvía. No estaba sola. La comunidad estaba ahí, cada rostro lleno de determinación, erguido con la convicción de que lo imposible podía hacerse posible. Las manos se entrelazaban de nuevo, potentes reyes y reinas en el reino de Dios, unidas en una misma causa. Recuerda las enseñanzas de Jesús, continuó el sacerdote. Cuando él caminó sobre las aguas, no solo mostró su poder, sino también la necesidad de que nosotros, sus seguidores, también hagamos lo sobrenatural posible a través de la fe. Cada uno de nosotros tiene dentro esa luz. Hoy, el amor de Dios está aquí, esperándonos para que lo invoquemos juntos. Las palabras del sacerdote eran como bálsamo suave sobre las heridas de María. Sí, Señor, sí, murmuró entre dientes. Pero la pregunta aún vibraba en su interior, ¿sería ese el día de la liberación? La luz del altar brillaba, reflejando la fe colectividad que, como un río, fluía hacia el cielo. María cerró los ojos y se dejó llevar por la música de oraciones, un canto celestial que resonaba en su ser. De repente, un grito de alegría se escuchó en el fondo de la iglesia. Era Rosa, una anciana del pueblo, cuya fe había sido testigo de muchos milagros en su vida. Hermana María. La luz de Dios está con nosotros. Pedro será sanado. Su voz era un torrente de energía, un rayo de esperanza que encendió un fuego en el corazón de todos. Las palabras de Rosa parecían rescatadas de tiempos antiguos, llenas de fe y certeza. La congregación comenzó a cantar, y el sonido de sus voces creció, una melodía llena de pasión. Todos estaban en un estado de éxtasis espiritual, abandonando la lógica y abrazando la promesa de lo divino. Las lágrimas brotaban de los ojos de algunos, mientras otros sonreían, viendo en la adoración una anticipación palpable. María, levantando sus manos al cielo, experimentó una conexión espiritual que la transportó a otro lugar. En su corazón, se desató una revelación: cuando Dios está presente, todo lo que es difícil se hace ligero, lo que es imposible, posible. El amor divino la envolvía como un manto, y sus temores parecían disiparse. Cada oración, cada súplica, cada grito de fe se convirtió en una ofrenda hermosa ante el altar. María sabía que algo estaba cambiando, pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la espera. ¿Cómo sería su vida después de esta noche? ¿Qué milagros se estaban gestando en el cielo? Las velas seguían temblando mientras la música subía en intensidad, creando un ambiente de espiritualidad palpable. En medio de la tempestad de emociones, María se dio cuenta de que esta noche no solo estaba orando por su esposo, sino que estaba orando por todos. Las vidas, sueños y esperanzas de la comunidad se entrelazaban en un solo hilo de fe, pero en el clamor de sus corazones, una inquietud surgió: ¿serían lo suficientemente fuertes para aceptar el camino que Dios había destinado? La respuesta quedaba latente en el aire, llena de expectativa. Mientras la noche avanzaba, algo se palpaba en el ambiente, algo que solo se podía atribuir a lo divino. La pregunta permanecía: ¿qué revelación esperaba a la congregación? ¿Qué milagro se asomaría en la próxima vuelta del camino? La música continuaba su ascenso, envolviendo a todos en un manto de adoración. Un aliento profundo recorrió la sala, como un susurro divino que prometía respuestas. María levantó su mirada al altar, donde los ojos del sacerdote parecían brillar con una luz que provenía de un lugar más allá del entendimiento humano. Las palabras que aún resonaban de sus labios parecían vibrar en el aire, cargadas de promesas y expectativas. Hoy, seremos testigos, decía el sacerdote, de la manifestación del amor que trasciende nuestras limitaciones y temores. Con cada nota de la música, cada espíritu presente sentía una descarga de esperanza. Las manos que una vez estaban entrelazadas ahora se alzaban al cielo, buscando la intervención de aquel que todo podía cambiar. María seguía sintiendo la presión de la incertidumbre. La fe la animaba, pero los miedos del mundo la rodeaban como sombras. Un murmullo corrió entre los presentes, el aire estaba cargado de emoción y, aunque algunos eran escépticos, la confianza de la mayoría iluminaba el camino hacia lo desconocido. ¿Qué historia de fe se revelará esta noche?, se preguntaba la joven,
mientras su corazón palpitaba en un ritmo acelerado. Rosa, en su rincón, seguía orando con fervor, sus labios moviéndose en silencio, pero su fe gritando alto. Sus años de experiencia la habían hecho un pilar en la comunidad y su confianza era contagiosa. La expectativa es clave, pensaba. Esperar lo imposible es lo que Dios anhela de nosotros. De pronto, un silencio mágico envolvió la iglesia. La música se detuvo, y el anciano sacerdote alzó la mano como un conductor que puede hacer callar a una multitud. El silencio es también una oración, dijo suavemente. Escucharemos la voz de Dios en este instante. María sintió que su respiración se detenía. Cada persona parecía estar en sus pensamientos, en una conexión profunda con el Padre. Y luego, sucedió. Un ligero temblor recorrió el banco donde estaba sentada. La luz en el altar intensificó y el aire se volvió espeso, como si el mismo cielo estuviera descendiendo sobre ellos. De repente, una voz retumbó en su interior, calando el suelo de su ser. Yo soy el camino, resonó en su mente con una claridad deslumbrante. Cree en mí, y lo imposible se hará posible. Las dudas que había dejado en su corazón comenzaron a disiparse. Su fe se fortalecía como la cerámica al fuego. El sacerdote volvió a hablar, su voz como un bálsamo. En este momento, puede que no comprendamos todo lo que se avecina, pero estamos invitados a descubrir. La fe es un camino de revelación, y aquí estamos, listos para recibirla. María sintió una onda de alivio al escuchar esa declaración. La revelación repetía en su mente mientras miraba a su alrededor. Cada ser presente estaba conectado en un mismo deseo sincero, un milagro, un cambio, una historia que contar. Las paredes de la iglesia parecían llenarse de ángeles, las luces titilaban más intensamente, la esperanza palpitaba con fuerza. Era un momento sagrado, un momento donde las líneas entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaron. El amor de Dios se sentía tangible, como una suave brisa que acarició sus rostros. Mientras la congregación se unía en un grito colectivo, María supo que había alcanzado a través de su fe un punto de no retorno. El milagro estaba cerca, podía sentirlo en sus huesos. Pero también sabía que el viaje no terminaría ahí. Si todo lo que creía comenzaba a manifestarse, necesitaba ser fuerte, estar lista para lo inesperado. ¿Estamos listos para el camino que se despliega ante nosotros?, se preguntó. En ese instante, el sacerdote cerró sus ojos y comenzó a orar con fervor, y todos los presentes lo siguieron con la misma convicción. María cerró los ojos y se entregó a la luz que lo cubría todo. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería este el inicio de una nueva era para todos ellos? Con cada latido del corazón, la congregación parecía sentir que algo grandioso se avecinaba, pero no sabían exactamente qué forma tomaría esa revelación. La fe seguía creciendo. ¿Hasta dónde los llevaría? La atmósfera en la iglesia estaba cargada de una energía diferente, una vibración palpable que se colaba entre los asistentes. Aquella noche no era como cualquier otra, el aire se sentía más ligero, como si un lienzo invisible se estuviera siendo dibujado por manos divinas. María, aún con los ojos cerrados, podía ver luces danzantes en su interior, cada una simbolizando una promesa esperada. Y, de repente, como si el universo entero hubiera tomado aliento, la voz del sacerdote resonó nuevamente. Hoy, el cielo y la tierra se encontrarán, proclamó con autoridad y ternura. Estamos a punto de recibir la revelación que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Las palabras flotaban como un eco, y cada uno de los presentes las absorbía con atención. Rosa, sintiendo la conexión de su corazón con el de María, abrió los ojos. Su mirada se encontraba llena de expectación. Es el momento, murmuró apenas audible, pero su voz fue como un destello que activó la fe en los demás. La congregación comenzó a murmurar entre sí, un murmullo de reconocimiento, como un río que crece a raíz de la lluvia. Un susurro en el aire, casi como un viento suave, comenzó a moverse entre los fieles. Era como si cada uno de ellos estuviera siendo tocado por una brisa de esperanza que limpiaba los miedos arraigados y despertaba un fervor renovado. La luz en el altar comenzó a tomar formas de figuras, de rostros. Algunos empezaron a temblar de emoción, otros lloraban de alegría. El anciano sacerdote se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera sintiendo el peso de lo que estaba a punto de crear.
Cada uno de nosotros ha traído nuestras luchas, nuestras preguntas, y hoy seremos iluminados. Reflexionemos sobre las enseñanzas de aquel que nos guió, Jesús. Las palabras llenaron de nuevo la sala. Él nos mostró el camino de la humildad, el amor hacia el prójimo, y el perdón. Cada enseñanza, una luz en medio de la oscuridad. Preguntémonos, ¿qué estamos dispuestos a soltar para recibir el milagro que anhelamos? El silencio resultante era abrumador. La congregación reflexionaba, cada mente y corazón buscando respuesta. María sintió como si su alma saliera a volar, la pregunta reverberando en su ser. ¿Qué necesitaba dejar atrás? En ese momento, comprendió que dejar ir no era solo una acción, sino un acto de fe. Un acto de entrega. Las manos comenzaron a levantarse, no para pedir, sino para dar gracias. Gracias, Dios, por lo que harás, resonaba entre los fieles. La fe colectiva acumulaba fuerza, y María sintió que las paredes se llenaban de amor, cada aliento era un rezo que ascendía y vibraba en sintonía con el Padre. De repente, la luz brillante del altar pareció intensificarse. El sacerdote, con su voz más elevada, declaró, «El amor de Dios está aquí». Las dudas se disipan. Los corazones sanan. Un grito de esperanza se unió al ambiente, resonando como un eco vibrante. María sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso estuviera diseñado para recordarle que un cambio inminente estaba ocurriendo dentro de ella. La fe maduraba, mientras un fuego interior comenzaba a avivarse con claridad renovada. No importa cuán grande sea la carga que llevas, Dios puede transformarla en testimonio, continuó el sacerdote con pasión. Hoy tenemos la oportunidad de atrevernos a soñar, de creer lo que parece imposible. La revelación de Jesús está aquí para guiarnos. Las palabras le golpearon a María como olas en la orilla. Ella se dio cuenta de que su historia no era solo la suya, era parte de algo mucho más grande. Un resplandor de amor y unidad surgía, iluminando los corazones incluso de los más cínicos. Mientras la congregación experimentaba una experiencia espiritual, María supo que su fe la llevaría a un lugar que nunca había imaginado. Pero una pregunta surgió en su mente: ¿cuál será la prueba que enfrentaremos para recibir lo que hemos pedido? Sentía que el camino apenas comenzaba, y que la verdadera aventura aún estaba por desvelarse. Así, se preguntó en voz baja, ¿qué desafíos estarán en el horizonte mientras buscamos la revelación? Las respuestas estaban ahí, esperando ser descubiertas, y la congregación, en su unidad, se preparaba para la siguiente etapa de su viaje de fe. La atmósfera seguía vibrando, cargada de una expectación inquebrantable. Los congregados, como hojas al viento, se dejaban llevar por la espiritualidad que recorría la sala. María miraba a su alrededor y notaba los rostros iluminados por la esperanza, así como las lágrimas que hablaban de liberación. Era un momento sagrado, las almas se entrelazaban en oración silenciosa, y la fe resurgía como el alba tras la oscuridad. El sacerdote, ahora con una mirada penetrante, levantó su mano y, como si un rayo de luz le abrazara, comenzó a recitar una de las 2 enseñanzas que Jesús les había legado. La primera enseñanza, decía, es el amor incondicional. Aprender a amar sin esperar nada a cambio. Las palabras reverberaban en el corazón de cada persona presente, el eco de aquella verdad resonaba en las profundidades del ser de todos. María comprendía que el amor era un don transformador. Se acordó de las veces en que había dudado, albergando resentimientos que la mantenían atada. ¿Qué pasaría si dejara ir ese peso? Se preguntó. Con el corazón palpitante, sintió cómo el amor comenzaba a abrir nuevas posibilidades en su vida. Vamos a llenar este lugar con nuestra fe, con nuestro deseo de amar, continuó el sacerdote. El sonido de manos unidas se convirtió en un murmullo de afirmaciones que se multiplicaba en la congregación. Hoy debemos comprometernos a ser instrumentos de amor, decía el sacerdote con fervor. La segunda enseñanza surgió de sus labios, el perdón. No solo como un acto, sino como una forma de vida. María sintió que las palabras atravesaban sus miedos, abriendo un espacio para la paz. Recuerdos de viejas heridas brotaron en su mente, pero esta vez no estaban llenos de dolor sino de compasión. «Perdono me perdono», murmuró. Al hacerlo, sintió un aligeramiento en su pecho. Mientras el sacerdote seguía, compartiendo la tercera enseñanza,
Se desató un fervor en la congregación, la fe como una semilla. María recordó sus propias dudas, las pequeñas inseguridades que había llevado como cadenas. Pero ahora comprendía que en cada duda también se escondía una oportunidad de crecimiento. Las siguientes enseñanzas llenaron el aire como Starburst de luz: la humildad, la gratitud, la compasión. Cada lección era una chispa, marcando el camino hacia la revelación. Los gritos de alabanza y animados amén resonaban en cada rincón, creando una sinfonía de esperanza. En medio de esto, María comenzó a entender que cada enseñanza era un peldaño hacia un destino prometido, un recordatorio de que su fe debía ir acompañada de acciones. No solo creemos, actuamos, recordó el sacerdote, y eso encendió el fuego en su corazón. Las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras, eran un llamado a la acción. Mientras el ambiente se intensificaba, un hilo de inquietud comenzó a trazar sombras en la mente de María. ¿Quién soy yo para llevar este amor y esta luz?, se preguntaba, pero la voz del sacerdote le golpeó de nuevo: recuerda que en tus debilidades brilla la fortaleza de Dios. La ansiedad se disolvía lentamente, dejando espacio para un fervor renovado. Las luces del altar vibraban, reflejando ese nuevo entendimiento. La congregación se unía, abrazada por un mismo sentir, un deseo ardiente de vivir cada enseñanza como una verdad en sus vidas. Pero en el fondo del corazón de María, una pregunta comenzaba a moldearse: ¿qué significa vivir realmente en amor y con fe en los tiempos difíciles? Era un dilema potente y desafiante. El viaje apenas comenzaba y, aunque la certeza de la transformación estaba a punto de desvelarse, el verdadero desafío del amor y la fe estaba acechando en los días que vendrían. En el vibrar de las oraciones y los cánticos, el eco de la pregunta se dejaba sentir, como un susurro divino que aún no había encontrado su respuesta. El eco de la última pregunta colgaba en el aire, como una melodía que no podía desvanecerse. María sentía como su corazón golpeaba con fuerza, como si buscara una respuesta escondida. La congregación, unida en fervor, no parecía notar la batalla interior que libraba. Allí, entre promesas de amor y fe, su espíritu pedía claridad. Al observar a su alrededor, notó a varias personas con lágrimas de gratitud en sus mejillas. Había un anciano que levantaba sus manos hacia el cielo, una joven que, con tremenda convicción, cerraba los ojos y murmuraba una oración profunda. Cada rostro era un relato, historias de caída y levantamiento, de lucha y victoria. El fuego del espíritu llenaba el lugar, y el amor, ese amor del que hablaba el sacerdote, era palpable. Pero, ¿cómo podía ella, con sus propias dudas y miedos, ser parte de esa luz? Fue entonces cuando la voz del sacerdote resonó de nuevo, rompiendo el silencio: la cuarta enseñanza es la alegría en la prueba. Sus palabras flotaban en el aire, como una invitación. María sintió un estremecimiento recorrerla. Nunca había contemplado la idea de que las pruebas pudieran estar envueltas en alegría. ¿Cómo podía alguien sonreír ante el sufrimiento? Miró a su alrededor y vio que algunos levantaban sus manos a modo de acogida a esta nueva revelación. En su corazón, una chispa se encendía. ¿Qué hay en la dificultad que pueda traernos gozo?, se preguntó. Las sombras de sus inseguridades comenzaron a disiparse y, en su lugar, una luz tenue daba paso a una nueva perspectiva. La alegría no era la ausencia de dificultades, pensó, sino el saber que había algo más grande que esas situaciones. Con fe, decidió entregarse a esta enseñanza y experimentar la alegría que prometía, incluso en medio del caos. El sacerdote continuó: la quinta enseñanza es la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. María escuchaba, sintiendo como un bálsamo suave comenzaba a envolver su corazón. Recordó momentos de angustia, aquellas noches sin sueño llenas de preocupación. Pero ahora, al recibir esta enseñanza, entendía que la paz no era la ausencia de tormentas, sino una certeza interna. A pesar de las circunstancias, su alma podía descansar. Miró a su lado y vio a su amiga Luisa, con un rostro resplandeciente. Amiga. A veces creo que la paz es solo un sueño lejano. María confesó. Luisa sonrió. No, María. Es un regalo. La hemos de invitar cada día a que esté con nosotras. En ese instante, las manos de ambas se entrelazaron, como promesa de un viaje mutuo hacia ese anhelo compartido. El sacerdote prosiguió: la sexta enseñanza es la comprensión.
Comprender no es solo escuchar, es sentir el dolor y la alegría ajenos como propios. Un murmullo de amén se levantó en la congregación. Este entendimiento iba más allá de las palabras, resonando en sus corazones. María recordó situaciones de incomprensión en su vida. Ahora se sentía inspirada a ser un faro de amor y empatía, la atmósfera crecía, y el corazón de María latía con cada nueva lección. El sacerdote declaraba la séptima enseñanza, la esperanza. Creer en lo que aún no se ve. Esa afirmación logró romper las cadenas de sus temores. ¿Y si realmente había un futuro brillante esperándola? La emoción casi palpable llenaba su interior, como una brisa fresca en un caluroso día de verano, mientras abrazaba cada enseñanza, una voz interna surgía: María, ¿estás dispuesta a recibir cada uno de estos mandamientos en tu vida cotidiana? Con una determinación renovada, sintió que la respuesta estaba al alcance. Pero justo cuando su fe comenzaba a florecer, una nueva pregunta la invadió. ¿Y si el camino se vuelve duro otra vez? El sacerdote, ajeno a sus preocupaciones, finalizaba con la invitación a la adoración. Sin embargo, dentro de su alma, una inquietud latente persistía. María sabía que el viaje apenas comenzaba. Cuanto más tendría que aprender, experimentar y sentir en aquellos días venideros. Su corazón, a la vez renovado y temeroso, latía en anticipación. La congregación, unida en oración, comenzaba a dar ritmo a este nuevo despertar espiritual. ¿Cómo afrontaría María el desafío de vivir esas enseñanzas en su vida real? La fragancia de lo divino llenaba el ambiente, pero la incertidumbre de su camino aún aguardaba, la luz iluminaba el altar, y en el silencio reverente, la pregunta se atesoraba en su ser: ¿cuán profundamente se puede experimentar el amor y la fe en tiempos de desánimo? La certeza de una próxima revelación la envolvía. La travesía continuaba, y algo grandioso estaba por venir. Un silencio profundo envolvía el templo, como si todos los presentes, desde el anciano hasta el niño, contuvieran la respiración, esperando algo más. María, por su parte, sentía como cada enseñanza se instalaba en su corazón, como semillas dispuestas a florecer. Pero en el fondo, el eco de su antigua pregunta seguía resonando: ¿y si el camino se vuelve duro otra vez? Las luces parpadeaban suavemente, creando un ambiente cálido, mientras el sacerdote se preparaba para dirigir un tiempo especial de adoración. María podía sentir la esperanza vibrante en el aire, como un hilo dorado conectando los corazones de todos los congregados. De repente, el canto se elevó, como una ola celestial surcando los cielos. Las voces unidas resonaban, llenando cada rincón del lugar con esa melodía especial que parecía llegar hasta lo más profundo del alma. María cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, sintiendo como el peso de sus dudas empezaba a desvanecerse. A su alrededor, las lágrimas de otros parecían ser un testimonio de la presencia divina. Había un hombre que, con toda su fuerza, levantaba la voz en medio de la adoración, temblando de emoción. A lo lejos, una madre abrazaba a su hija. María podía ver en sus miradas una conexión especial, un amor que hablaba sin necesidad de palabras. Aquel momento era un recordatorio de que cada uno tenía su carga, pero también su esperanza. Mientras la adoración continuaba, el sacerdote tomó la palabra una vez más, su voz resonaba como un eco de amor. La octava enseñanza es el servicio. Servir a los demás es elevar nuestras almas. Esa afirmación iluminó el corazón de María. Recordó esos momentos en los que había sentido la necesidad de ayudar a otros, de estar presente para aquellos que sufrían. Sin querer, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ello le recordaba que el servicio no solo alivia el dolor ajeno, también trae una satisfacción profunda que enriquece el espíritu. ¿Qué podría hacer yo para servir?, se preguntó. Su mente viajaba por las posibilidades: quizás ayudar en un comedor, visitar a ancianos o incluso ofrecer una palabra de aliento a quien la necesitara. Sin embargo, su corazón aún albergaba miedo: ¿y si no tengo la fuerza suficiente? El sacerdote, como si pudiera leer su mente, continuó: la novena enseñanza es la fortaleza. No estamos solos en nuestras luchas. Él nos da la fuerza que necesitamos. Cada palabra penetraba como un nuevo amanecer.
En ese instante, entendió que lo que parecía un desafío podía convertirse en una oportunidad para experimentar la grandeza de Dios en su vida. Con renovada confianza, María sintió que el fuego del Espíritu ardía aún más dentro de ella. Recordó a su amiga Luisa, con quien había compartido esta travesía. Un sentimiento de unidad las envolvía. ¿Cómo puedes compartir esta fortaleza?, se preguntó. A su alrededor, rostros familiares sonreían, fortaleciendo su decisión. Las enseñanzas seguían fluyendo, y cada una parecía ofrecerle una nueva perspectiva. La 10ª enseñanza, sobre el perdón, arrancó lágrimas de su corazón. El perdón sana tanto al ofensor como a la víctima, recordó el sacerdote. María pensó en quienes la habían herido, y en cómo, al soltar ese peso, podría liberarse. ¿Puedo perdonar aunque aún duela?, reflexionó. El sacerdote cerró el servicio hablando de la 11ª enseñanza, es un llamado a ser luz en la oscuridad. En ese momento, María sintió que la responsabilidad de ser un faro para otros también recaía en ella. Un desafío hermoso, pero abrumador. Mientras el servicio llegaba a su fin, el sacerdote finalizó con una oración por la comunidad. María sentía una mezcla de alegría y ansiedad. Había escuchado tantas enseñanzas, pero aún había partes de su corazón que necesitaban respuestas. Con la congregación unida, un ferviente amén resonó entre ellos. Al salir, el sol brillaba intensamente. María sintió como su ser se llenaba de luz. Sin embargo, una pregunta crucial persistía: ¿cuáles serán las últimas enseñanzas y cuáles serán las revelaciones que aún están por venir? Con cada paso que daba, la emoción de un nuevo capítulo comenzaba a tomar forma. La travesía continuaba y una nueva inquietud se hacía evidente en su espíritu: ¿estamos realmente listos para lo que viene? La anticipación crecía, mientras el horizonte parecía deslizarse hacia un futuro lleno de posibilidades. María caminaba por la calle, sintiendo el calor del sol acariciar su piel. Cada rayo reflejaba una nueva luz dentro de ella. En su mente, las enseñanzas del sacerdote dieron vuelta como mariposas, revoloteando en torno a sus pensamientos. ¿Cómo puedo ser luz en la oscuridad?, se preguntaba, deseando fervientemente que su vida tuviera un significado más profundo. Mientras avanzaba, recordó las palabras sobre el servicio y el perdón. Hoy podría marcar un cambio, pensó con esperanza. El eco de la comunidad que había compartido ese momento juntos resonaba en su pecho. Esa conexión la hacía sentir viva, como si cada paso reafirmara su decisión de no rendirse, de buscar siempre lo mejor en cada circunstancia. Después de todo, la vida había sido un reto constante y, sin embargo, su corazón palpitaba con nuevas posibilidades. De repente, un grupo de niños jugaban en el parque. Se reían, sus voces resonaban como campanas en el aire. María sintió una sonrisa dibujarse en su rostro. Se acercó a ellos, sintiendo el impulso de entregarse a su inocencia pura. Unos momentos de alegría compartida no lastimaban a nadie. Mientras se unía a su juego, las risas llenaban el aire como melodías suaves. «Mira, yo soy el mejor en esto», gritó uno de los niños, su energía era contagiosa. María se sintió rejuvenecer, la carga de la duda que la había seguido se desvanecía en cada risa compartida. Allí, en medio de los juegos, encontró un propósito: hacer sonreír a otros. Su mente viajaba a sus propias batallas, a las veces que le había costado sonreír. En esos niños, vio un reflejo de la alegría que anhelaba propagar. ¿Qué tan difícil sería realmente ayudar a otros?, meditó en voz alta, y los niños se detuvieron un momento para mirarla con curiosidad. Con su sonrisa, entendieron que había una conexión en ese instante. No se trataba solo de jugar, había un propósito divino en sus corazones, una luz pequeña que se encendía entre ellos. En ese momento, un anciano se acercó. Su andar era lento, pero su mirada estaba llena de historias. «¿Qué hacen los niños?», preguntó. María, emocionada, le explicó cómo había decidido unirse a su alegría. El anciano sonrió, su mirada chispeante revelaba sabiduría. «Ah, la alegría es un regalo que se comparte. Cada uno de ustedes es una luz en el camino de los demás», dijo, y dejó caer una certeza que resonó en el alma de María. Bajo esos cielos radiantes, sintió que la fortaleza de su fe se multiplicaba.
No se trataba solo de mirarse a uno mismo, sino de ver a los demás. Preguntándose cómo podía llevar todo esto a un nuevo nivel, consideró la idea de unirse a un grupo de voluntarios en su comunidad. Era una forma tangible de ser luz, un paso que la acercaría a su propósito. Así, con el sol aún brillando sobre ella, María se despidió de los niños y del anciano con el corazón ligero. Algo grande está por suceder, se dijo, mientras se dirigía a casa, alimentando el fuego del cambio en su interior. El día que había comenzado mezclando dudas ahora rebosaba de valor. Sus pasos resonaban firmes, como si cada uno marcara el comienzo de una nueva jornada. La pregunta estaba en el aire: ¿qué nuevas enseñanzas aún se revelarán en este caminar? María sonreía con la posibilidad de lo que estaba por venir, sintiendo que la historia apenas comenzaba a desplegarse ante ella. Con cada latido, el futuro se llenaba de promesas y milagros que aún eran desconocidos. ¿Qué descubrimientos la esperarían a través de la nueva fortaleza que había abrazado? La aventura espiritual continuaba, y el reino de lo divino aguardaba ser manifestado. María llegó a casa con el corazón palpitante de anticipación. Pensó en todo lo que había experimentado en el parque, las risas de los niños y la sabiduría del anciano. Era como si cada palabra, cada sonido, cada sonrisa la hubiera guiado hacia un camino nuevo revelador. Se sentó en su pequeño rincón de lectura, donde la luz del atardecer se colaba a través de la ventana, tiñendo el ambiente de naranja y dorado, mientras contemplaba las sombras danzantes en las paredes. Un pensamiento se le escapó de los labios: ¿qué tal si la luz que busco también está en encontrar a otros como yo, que también anhelan ser transformados? Su mente se llenó de imágenes de su comunidad, de aquellos que luchaban en silencio. ¿No sería maravilloso si juntos pudieran descubrir esa luz? Sus manos hojeaban un viejo cuaderno mientras sus pensamientos florecían. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos de sueños, y las visiones únicas que a lo largo de los años había compilado. Allí, una idea comenzaba a formarse, una chispa que se convertía en llamas. Quiero organizar una reunión, pensó. Un espacio donde la fe y la esperanza se encuentren, donde todos podamos compartir, aprender y crecer juntos. La emoción la inundó. ¿A quién podría invitar? Su mente recorrió los rostros de amigos y conocidos, algunos con historias difíciles, otros con luces muy brillantes que apenas comenzaban a descubrir. María sonrió, imaginando el encuentro, las charlas, las risas y hasta las lágrimas que tal vez brotarían. Podríamos hablar de servicio, de perdón, de cómo juntos podemos iluminar la vida de otros. Mientras contemplaba el reflejo de su impulso en la página, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Pero, ¿quién soy yo para guiar a otros? Se preguntó de repente, abrumada. No tengo títulos, ni reconocimiento. Sin embargo, se aferró a las palabras del anciano. La alegría se comparte. Cada uno de ustedes es una luz en el camino de los demás. María cerró los ojos, inhalando profundamente. Recordó cómo había reído y jugado con los niños, cómo habían compartido su luz sin miedo. Definitivamente, no se necesitaba ser un experto para ser un faro. El verdadero poder radica en la vulnerabilidad, en compartir el viaje. Con esta revelación en su corazón, María comenzó a escribir. Cada palabra era un eco de su espíritu, su deseo ardiente de conectar y sanar heridas. Se llenó de propósitos claros: ser un faro, abrir un espacio de amor. Aquí, cada uno puede sentirse libre de ser quien es. Los vasos de su vida estaban cayendo en su lugar, y en ese momento, entendió que el cambio comenzaría con ella. La noche acariciaba la ciudad. María se sintió iluminada con una fe renovada. Su corazón se expandía al pensar en lo que vendría. Pero entonces, un pensamiento interrumpió su ensueño. ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie viene? En medio de sus cavilaciones, recordó que cada paso en fe está marcado por incertidumbre, y que eso, a su vez, era un acto de valor. El amor no se mide por el éxito, murmuró. La posibilidad de un propósito más grande la acompañaba. Dio un último vistazo a su cuaderno, sonriendo. Esto apenas comienza. La idea de su primer encuentro vibraba en su pecho. María no solo quería ser luz, sino un reflejo de esperanza palpable. Pero dentro de su tranquilidad, una pregunta persistía en el aire:
que descubriré al abrir este espacio en la comunidad, mientras su corazón latía anticipando la aventura. Cada susurro del viento traía consigo la promesa de cambios significativos. ¿Quiénes serían esas almas listas para descubrir juntas la transformación divina en sus vidas? La historia de María apenas comenzaba a tomar forma. En una brillante mañana, el pueblo despertó con un nuevo aliento de esperanza. María, con el corazón a 1000 por hora, sabía que el día de su primer encuentro había llegado. Mientras se preparaba, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción danzar en su pecho. Había invitado a su familia y amigos, pero también a personas de la comunidad que apenas conocía. ¿Qué pasará hoy?, se preguntaba, su alma vibrando ante la expectativa de un nuevo capítulo en su vida y en la de su comunidad. La iglesia, su hogar espiritual, se había transformado en un templo de conexión y aprendizaje. Las flores frescas adornaban cada rincón, y una suave música de fondo le daba la bienvenida a quienes descendían por los escalones. María se sentía embargada de gratitud mientras observaba a cada persona llegar, con rostros llenos de curiosidad y esperanza. Esto es más grande que yo, pensó. El ambiente era sereno. Cuando el sol comenzó a caer y la luz dorada entró por las ventanas, María tomó una respiración honda y se dirigió al frente. Allí estaban Rosa, Luisa, y tantos otros que habían compartido su fe en las últimas semanas. Con su corazón latiendo con fuerza, comenzó a hablar. Hoy no solo compartiremos enseñanzas, sino lo que somos, dijo, mientras su voz se llenaba de un calor inigualable. Comencemos con la primera enseñanza, el amor incondicional, continuó, recordando cómo cada lección había sido un escalón en su propia transformación. A medida que compartía, las historias y testimonios brotaban como flores a su alrededor, cada uno revelando la luz que había germinado en medio de la oscuridad. Cuando amamos sin condiciones, creamos un espacio sagrado, dijo María, mientras su mirada cruzaba con la de cada persona presente. Las palabras de cada uno se entrelazaban, creando un tejido vibrante de fe. Algunos compartieron sus luchas, otros su camino hacia el perdón, y hubo quienes hablaron de la alegría que habían encontrado en medio de las pruebas. Esta conexión resonó con fuerza en el corazón de María. Estamos juntos en esto. No estamos solos, exclamó, sintiendo que cada testimonio iluminaba un rincón oscuro del alma. Era una revelación hermosa, un recordatorio de que cada uno de ellos era un faro en el viaje del otro. La clima de la habitación comenzó a transformarse. Las risas se mezclaron con un llanto profundo, no de tristeza, sino de liberación. María observó a Rosa con lágrimas en los ojos, su fe y experiencia brillando como siempre. Tú nos has traído aquí, querida María. Esta comunidad necesita escuchar y hablar, dijo la anciana con su voz temblorosa. Esa afirmación encendió una chispa en María, recordándole que lo que compartía iba más allá de sus propias dudas. Los corazones en la sala hablaban un lenguaje de amor y esperanza. María introdujo la enseñanza de la comprensión y el servicio. Mientras compartía sobre cómo se podía ayudar a otros, vio la luz brillar en los ojos de quienes escuchaban. Podemos hacer esto juntos, repetía, como si cada palabra fuera un himno que unía sus almas. La fe en acción comenzaba a tomar forma en los corazones de todos. ¿Te imaginas un comedor comunitario?, preguntó un joven valiente del fondo. La idea resonó como un eco entre los presentes. Sí, hagámoslo. Hay tantos que necesitan un lugar donde sentirse seguros y amados, respondió María con pasión. El intercambio de ideas se convirtió en un torrente de energía. La idea de ser luz y amor en el mundo parecían encender cada rincón del espacio. El cierre del encuentro fue igualmente poderoso. María alzó sus manos, pidiendo a todos que se unieran en una oración de agradecimiento. Dios, aquí estamos. Te pedimos que guíes nuestros corazones, que nos enseñes a ser luz en la vida de otros. Estamos listos para ser parte de la transformación, resonó su voz. Un clamor colectivo estalló con fervor, amén. Cuando las luces comenzaron a apagarse, cada persona se fue con una chispa de esperanza ardiente en su interior. María lo sintió al despedirse de aquellos que se acercaron a darle un abrazo. Hoy fue solo el comienzo, pensó, mientras caminaba de regreso a casa. Las enseñanzas, las risas, la unidad, todo resonaba en su mente como una melodía que apenas comenzaba a desplegarse.
en su corazón, sabía que más milagros esperaban ser revelados. El viaje de sanación de su esposo, las luchas de su comunidad, y el camino que aún debían recorrer juntos estaban entrelazados en un hermoso tapiz de fe. ¡Qué glorioso es ser parte de algo tan grande!, exclamó. Cada paso la llevaba más cerca de su destino divino, donde el amor y la fe colisionaban con la realidad, creando algo extraordinario. Al llegar a su hogar, se sintió más viva que nunca. Comprendía plenamente que el amor era la clave y que juntos, en comunidad, alcanzarían las estrellas. La transformación comenzó hoy, murmuró, mientras su corazón latía con un ritmo de alegría y expectación. Este era solo el principio de su historia, un viaje que prometía mucho más. Así, la historia de María y de su comunidad continuaba, con cada enseñanza de Jesús manifestándose en sus vidas, encendiendo el fuego del amor y la fe. Ahora, hermano querido, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos acerca a muchos más. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y amor. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden lo importante que es apoyar este canal a través de estas acciones. Que Dios te bendiga.